Eh, Muy buenos días. El día de hoy pues retomamos de forma virtual las actividades académicas del posgrado de anestesia en la Universidad de Caldas. Y el día de hoy pues el tema que propuse fue dolor agudo posoperatorio. Estamos avanzando. No encontré lugares con estas características. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el dolor agudo posoperatorio en realidad es un problema bastante frecuente y preocupa no solo su frecuencia, sino su baja calidad de impacto en el tratamiento. Es uno de los problemas que recurrentemente se muestra en la literatura, ¿cierto? Se dice que a nivel mundial, pues casi el 80% de los procedimientos pueden generar un dolor agudo posoperatorio, pero más o menos entre el 50% en la estadística norteamericana y el 66% en una revisión de la Revista Colombiana de Anestesia publicada en el 2008. Son casos que cursan con una intensidad de dolor entre moderado y severo. Y adicionalmente es un dolor que es inadecuadamente controlado, lo cual trae consecuencias negativas, como ya vamos a ver en el manejo y en la evolución perioperatoria. Dentro de las consecuencias que tenemos de dolor posoperatorio agudo no controlado, básicamente las podemos dimensionar por un incremento exagerado en la descarga simpática. En realidad, pues es una respuesta fisiológica esperada ante el dolor, pero en el ámbito perioperatorio, esta respuesta, si no está controlada, lo que va a generar son cambios deleterios a nivel de múltiples sistemas. A nivel cardiovascular vamos a tener aumento de la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular sistémica, la presión arterial, un aumento del inotropismo con un aumento del trabajo cardíaco. Esto, si no lo controlamos, pues nos puede generar incluso isquemia y eventos, un infarto intraoperatorio, que pues son efectos deleterios que no queremos encontrar. A nivel respiratorio, se ha descrito la disfunción diafragmática, la disminución de la capacidad vital. Esto a su vez puede generar la presencia de atelectasias con presencia de alteración de la ventilación-perfusión, hipoventilación, hipoxemia, y fuera de esto, pues un mal manejo de las secreciones, lo cual pues va a llevar a que el paciente presente de forma frecuente infecciones. A nivel gastrointestinal se ha descrito la disminución de la motilidad intestinal, el íleo, náusea, vómito. A nivel renal, retención oliguria, también se ha visto que una explicación o de los fenómenos proinflamatorios a nivel del periodo perioperatorio que han explicado en cierta parte un aumento de la tendencia hacia la trombosis, también se explica por una alteración en la modulación del dolor. Los estudios muestran que se genera también un aumento de la agregación plaquetaria, venostasis, y esto nos va a generar pues un aumento de la frecuencia de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. El sistema inmune también se puede ver desequilibrado, se muestra una disminución de la función, se reporta por este aumento en las tasas de infección e incluso la recaída tumoral. Y obviamente tiene impacto a nivel psicológico. Esto genera gran ansiedad, aumento del miedo, se relaciona directamente con depresión y altos grados de insatisfacción cuando el dolor no está adecuadamente controlado. Y uno de los aspectos fundamentales es la rehabilitación, que como vamos a ver es uno de los objetivos principales actuales del tratamiento del dolor. No solo eh, tratar su intensidad, sino también buscar que el paciente recupere una funcionalidad y una movilidad propia, rápida, perdón, para tratar de disminuir los tiempos de recuperación, disminuir la estancia hospitalaria y a su vez disminuir los recursos hospitalarios, la utilización de recursos hospitalarios.
Otra de las consecuencias descritas de un mal manejo de un dolor agudo posoperatorio es que está ampliamente descrito en la literatura que esto puede avanzar hacia un dolor crónico posoperatorio, el cual se define como un dolor persistente al menos 3 meses posterior a la cirugía. Ese dolor no estaba previamente presente antes del procedimiento quirúrgico, o si se presentaba tenía unas características diferentes o una intensidad aumentada previamente a la cirugía. Y ese dolor generalmente está localizado en el área quirúrgica o un área referida. Es un problema de salud pública porque pues, tiene una frecuencia bastante elevada, una prevalencia estimada del 10%, teniendo en cuenta que más o menos al año se realizan 320 millones de cirugías. Estaríamos hablando de que casi 32 millones de personas lo podrían padecer en algún momento. Incluso casi el 1% de estos casos se ha descrito que puede ser un dolor que se torna intratable. Incluso la magnitud del problema es tal que hasta el 20% de los casos de seguimiento en clínica del dolor tienen una explicación origen en el dolor crónico posoperatorio secundario a un procedimiento quirúrgico. Y pues, como les había mencionado, se considera un problema de salud pública porque es una causa importante de discapacidad, y fuera de eso, se ha visto que sobre todo en los países europeos y sobre todo en Estados Unidos ha contribuido fuertemente a la aparición de la crisis de opioides. Hay que tener en cuenta que no solo en el dolor crónico posoperatorio se tienen en cuenta las características intraoperatorias para el control del dolor, también dependen de unas características propias del paciente desde la esfera mental, pero también unas características propias del procedimiento quirúrgico. Entonces, procedimientos quirúrgicos que tengan una alta probabilidad de una lesión nerviosa directa, pues van a tener un mayor riesgo. Como ustedes ven acá en la tabla, pues la prevalencia puede ser muy alta. Incluso se describen procedimientos como la amputación, una prevalencia mayor por encima del 85%. La artroplastia de rodilla se describe más o menos entre el 30-40%, y la toracotomía aproximadamente un 48%, por lo que vemos que sí hay una relación directa entre el procedimiento quirúrgico y la aparición de este fenómeno, por lo que ya les había explicado previamente. Y es que el fenómeno del dolor agudo posoperatorio pues explica básicamente por un fenómeno de un dolor desencadenado por un trauma a nivel de los tejidos que va a generar una inflamación a nivel local. Como sabemos, esas aferencias del dolor estarían dadas por las fibras C y las fibras A delta, y estas terminaciones nerviosas serían los terminales sensitivos que funcionan como quimiorreceptores. Estos tienen receptores para diversas moléculas y mediadores liberados normalmente en el proceso inflamatorio, como las prostaglandinas, las bradykininas, la histamina y otras sustancias como los hidrogeniones y el potasio. Tienen receptores específicos en estas terminaciones nerviosas. Las más abundantes se describen son las fibras tipo C. Estas van a ser estimuladas por estas sustancias, lo que va a hacer que se desencadene de forma inicial una despolarización, y con el estímulo repetitivo lo que se va a lograr es una disminución en el umbral del dolor. Normalmente estas terminaciones nerviosas, cuando no hay un estímulo o un daño a nivel del tejido, pues no tienen la capacidad de tener una despolarización espontánea y normalmente tienen un umbral alto, pero con la influencia de estas sustancias en los tejidos periféricos, pues el umbral
se disminuye y van a generar una despolarización mucho más fácil, lo que explicaría el fenómeno de hiperalgesia primaria. Y se dan los fenómenos pues, adicionales de la inflamación, como es el edema, el eritema. Esta información aferente nociceptiva pues, va a llegar al ganglio de la raíz dorsal, donde está el soma pues, de la vía aferente primaria, y va posteriormente a proyectar su información hacia el asta posterior de la médula espinal, ¿cierto? Es la vía del dolor pues, que conocemos, que se va, ese relevo secundario se va a dar en la vía contralateral hacia, hacia múltiples haces, específicamente uno de los más importantes es el espinotalámico, pero también pues, lo vamos a tener hacia otros haces como el espino reticular, el espinopontomesencefálico, que van a generar diversas conexiones, sobre todo a nivel del retículo, a nivel del hipocampo, del tálamo, y finalmente llegar a la corteza somatosensorial, que es la que va a localizar el dolor. Pero a su vez, si esa respuesta inflamatoria se sostiene en el tiempo, así como se da un aumento de la sensibilidad de esos receptores periféricos, también se ha descrito un fenómeno que es el fenómeno de hipersensibilidad, de sensibilización, perdón, a nivel central. Como ven en la gráfica de la izquierda, pues un esquema sencillo es que la inflamación y el trauma va a generar un estímulo persistente a nivel de los receptores del dolor periférico o quimiorreceptores con la influencia de todas las sustancias que yo les mencioné, y lo que van a generar es una actividad de muy alta frecuencia que va a generar un estímulo también de muy alta frecuencia e intensidad a nivel de las neuronas del asta posterior. Se ha descrito que cuando esta intensidad o este estímulo es sostenido en el tiempo, es uno de los factores, y el otro es que sea de muy alta intensidad, puede generar cambios a nivel molecular y a nivel estructural de las neuronas que se ubican en ese nivel. Se va a generar entonces unos cambios que generan una hiperexcitabilidad neuronal, se genera una amplificación de la señal neuronal y se genera una hiperalgesia secundaria, que es uno de los hallazgos clínicos que se pueden evidenciar cuando un paciente está experimentando un fenómeno de presensibilización a nivel central, de sensibilización, perdón. Y lo que se encuentra es una presensibilidad de los tejidos pero más alejados del sitio original de la incisión, alrededor de la herida quirúrgica, ¿sí? Algunos, pues hay múltiples teorías de explicación de este fenómeno, pero unos están relacionados con la mediación dada por los receptores NMDA, sobre todo a nivel de las neuronas postganglionares, ¿sí? Que van a estar pues más, disminuyen el umbral y facilitan la despolarización de la neurona postganglionar por el glutamato, pero otro de los receptores involucrados últimamente es este receptor AMPAR, que lo que hace es que cuando se estimula aumenta la entrada de sodio. Se ha visto que dentro de las explicaciones moleculares, cuando hay una hipersensibilización a nivel central, se activan múltiples mensajeros intracelulares en la cadena de la CPK, y lo que genera es un aumento de la transducción de señales intracelulares, un aumento de la transcripción y generación de estos receptores AMPAR sobre todo, que luego se van a aumentar en la superficie de la neurona postganglionar y va a generar un favorecimiento de la transducción de la señal dolorosa.
Y es por esto que pues hay que hablar de estos dos conceptos. Previamente se hablaba de la analgesia preventiva y se ha avanzado un concepto de analgesia preventiva o preventiva. Y es que uno de los objetivos también principales que tiene el tratamiento del dolor agudo posoperatorio es, fuera de lo que les dije, evitar los daños deleterios causados pues sobre todo por una activación incontrolada del sistema simpático, de las hormonas contrarreguladoras y el estrés, es evitar la sensibilización central y evitar hasta donde sea posible un avance hacia un dolor crónico posoperatorio. Previamente se hablaba de la analgesia preventiva, era una estrategia previa en la cual se realizaba una intervención analgésica previa al trauma quirúrgico, pero se pensaba que haciendo como una especie de profilaxis con un analgésico que tuviera impacto a nivel molecular, a nivel central, se iba a aumentar la efectividad comparado si ese analgésico se diera dentro del dentro del procedimiento intraquirúrgico o después de la incisión quirúrgica. Pero es un término que se ha tornado hacia el desuso porque en realidad la evidencia hasta el momento no apoya pues, en una intervención que tenga estas características de preventive. Y como les dije, se ha avanzado hacia una analgesia preventiva donde se hacen múltiples intervenciones analgésicas desde el momento de la incisión quirúrgica, el intraoperatorio, el posoperatorio y fuera de eso en el proceso de recuperación del paciente, con el objetivo de prevenir la sensibilización central. Como les dije, ese proceso de sensibilización también está dependiente de la duración del estímulo, por lo cual es importante que esas estrategias analgésicas y de prevención también sean sostenidas en el tiempo, que son las que han mostrado efectividad, como el caso de los bloqueos de los nervios periféricos. Y pues teniendo en cuenta ese concepto de analgesia preventiva, en el año 1993 el doctor Henry Kellett fue el primero que propuso de forma clara el concepto de la analgesia multimolar o el concepto de analgesia balanceada, que es algo similar al concepto de anestesia balanceada para el tratamiento del dolor posoperatorio. En realidad, lo que él proponía en este concepto era generar una analgesia suficiente por medio del efecto aditivo de mezclar medicamentos analgésicos con mecanismos de acción diferentes. Lo que se buscaba era encontrar, como ya les dije, el efecto aditivo e incluso sinérgico, con lo cual se busca disminuir en gran medida los efectos adversos y a su vez potenciar su efecto analgésico. Esto se encontró que efectivamente disminuía la tasa de complicaciones. Adicionalmente, se avanzó al concepto de, como les dije, de que no es solo importante tratar la intensidad del dolor, sino también, o el dolor en reposo, sino también tratar de dar impacto al dolor funcional o con el movimiento, porque es uno de los limitantes del paciente para lograr una recuperación rápida. Adicionalmente, permitir una nutrición enteral temprana y atenuar de forma importante el estrés quirúrgico. Si ustedes se fijan detalladamente, muchos de estos conceptos son los conceptos que actualmente propende la estrategia del ERAS. Y es por eso que uno de los componentes importantes y fundamentales dentro de la estrategia de ERAS, descrita en el 2001 inicialmente para la cirugía colónica, y en realidad pues el objetivo era darle un tratamiento multidisciplinario al paciente, generando o favoreciendo una recuperación rápida, impactando desde múltiples
focos o múltiples especialidades quirúrgicas, desde la cirugía, desde la anestesia y desde el cuidado de enfermería, para tratar de que el paciente tuviera una evolución más rápida, más acelerada, lo cual pues sí se ha demostrado que ha tenido impacto en la evolución del paciente y su cuidado perioperatorio. Se ha descrito que esta estrategia ha disminuido en los procedimientos donde se ha implementado una disminución de la estancia hospitalaria entre el 30 y 50%. Adicionalmente, también ha descrito impacto en la disminución de complicaciones, readmisiones y costos asociados al tratamiento hospitalario. Uno de los objetivos fundamentales es disminuir el estrés que genera una alteración en la homeostasis por todos los fenómenos catabólicos que dan las hormonas contrarreguladoras. Pero el foco fundamental son las intervenciones anestésicas, y en este caso el tratamiento del dolor es fundamental para lograr que el paciente se recupere rápidamente. Es por esto que el dolor funcional ha surgido como uno de los objetivos fundamentales para tratar en este caso, ¿cierto? Y como vemos en la estrategia desde el punto de vista de anestesia, de forma intraoperatoria, uno de los pilares fundamentales es tener una anestesia libre de opioides o una estrategia que no sea basada fundamentalmente en opioides. Y otra pues de las pautas es que se deben hacer estrategias de analgesia multimodal para tratar de que la cantidad de opioides utilizados sea la menor posible. ¿Por qué? Porque se ha visto que los opioides pueden generar unos efectos adversos que retrasan la adecuada evolución y una recuperación rápida del paciente. Náusea y vómito posoperatorio, mareo, la misma hipersensibilidad mediada por opioides, la hiperalgesia, perdón, asociada con los opioides y más específicamente con el uso del remifentanil, el lilio posoperatorio, que en realidad nos van a retrasar el tratamiento. Y es por eso que se crean diversas estrategias farmacológicas. En realidad, revisando el tema, el avance que se ha tenido en la creación de nuevas moléculas para el tratamiento del dolor agudo y nuevos medicamentos ha sido lento, y en realidad en los últimos años no ha habido impacto en esta área. Más que la producción o generación de nuevas moléculas, lo que se ha visto es que el tratamiento farmacológico se basa en los medicamentos tradicionales, como los opioides, los antiinflamatorios no esteroideos, los anestésicos locales. Las innovaciones que se han propuesto básicamente han sido el uso de estos medicamentos tradicionales por otras vías o por otras formas de administración, como la vía transdérmica, por ejemplo con el fentanilo, la buprenorfina, la vía oral transmucosa y la vía sublingual, o la modificación de las características moleculares del medicamento para lograr que se tenga una mayor duración de su efecto. Pero en realidad no ha habido un desarrollo de nuevas moléculas que impacten este caso. La idea pues, es ver algunos de los medicamentos que se han descrito dentro de la estrategia de analgesia multimodal, algunos de ellos coadyuvantes y que se han descrito dentro de la estrategia ERAS, y evaluar algunos de ellos a ver si en realidad tienen un impacto apoyado en la medicina basada en la evidencia. Uno de ellos es la lidocaína. La lidocaína con un efecto sistémico, la lidocaína intravenosa. En realidad, pues, su efecto sistémico, el mecanismo de acción no está completamente dilucidado o conocido, pero en realidad su estrategia viene extrapolada del uso en pacientes con dolor crónico de tipo neuropático.
debido a que tiene acción en los canales de sodio, pues se piensa que evita la neoproliferación de estos canales y disminuye la despolarización espontánea. Adicionalmente, se le han descrito propiedades antiinflamatorias, antiinterleuquina 6 y 8, que son mediadores del proceso inflamatorio y que se han relacionado directamente con la hiperalgesia, la liberación de óxido nítrico y el incremento de la interleuquina 1, que ha tenido relación con propiedades antiinflamatorias potentes. Adicionalmente, se le ha descrito un impacto a nivel central donde potencialmente podría disminuir la sensibilización a este nivel y por medio de la disminución de la polarización de los receptores de NMDA. ¿Qué efectos se le han descrito? Atenuación de la respuesta simpática, favorecer el retorno de la actividad intestinal, que es una de las principales indicaciones que uno puede observar dentro de la estrategia del ERAS, disminución del dolor postoperatorio, un efecto ahorrador de opioides, y se ha descrito un efecto analgésico que puede durar hasta 36 horas. En realidad, la lidocaína sistémica tiene un rango terapéutico estrecho. Los anteriores efectos que mencioné se logran con un nivel entre 2.5 y 3 microgramos sobre mililitro. Pero niveles por encima de 5 microgramos sobre mililitro, pues se podrían, o son ya niveles tóxicos a nivel del sistema nervioso central, y niveles por encima de 10 microgramos se relacionan ya con toxicidad cardíaca, por lo que vemos que el nivel terapéutico es estrecho. La otra consideración es la dosis. La dosis usualmente descrita son La dosis usualmente escrita son 1 a 2 miligramos por kilo de vía intravenosa en forma de bolo, y se mantiene una infusión de 0.5 a 2 miligramos kilo hora. Las indicaciones, pues lo que se ha descrito es que como tiene un efecto ahorrador de opioides, pues tendría cabida en pacientes que tengan historia de dependencia a estos medicamentos como una estrategia multimodal. Adicionalmente, si tenemos una cirugía en un sitio con dolor crónico, se podría pensar en su uso debido a que pues, se le ha descrito ese efecto de disminuir la sensibilización a nivel central. En pacientes donde también no nos convenga usar opioides o opioides de forma no controlada, como en los obesos o en pacientes que sufren de un síndrome obstructiva del sueño. Y en la cirugía gastrointestinal, porque, pues, como ya les dije, se le ha descrito un efecto que favorece el peristaltismo. ¿Qué contraindicaciones? Básicamente sería el uso simultáneo con la anestesia regional, pacientes que tengan convulsiones, pacientes con o epilepsia, pacientes mayores a CA3, que tengan alteraciones como bloqueo cardíaco, insuficiencia cardíaca, no estaría recomendado, y con insuficiencia hepática renal. En realidad, pues la evidencia es múltiple. Este fue la última revisión sistemática y metaanálisis de Cochrane, que fue publicada en el 2018, en la cual se evaluaron 68 estudios con 4.500 pacientes aproximadamente, y el estudio fue compuesto por múltiples cirugías: cirugía abierta, cirugía laparoscópica abdominal, y fuera de eso se comparó la epidural analgésica torácica contra la lidocaína. En realidad lo que se encontró es que como el primer outcome o resultado, lo que evaluaron fue la disminución del dolor en la escala visual análoga. Lo que se encontró es que una diferencia media estándar de 0.5 más o menos tuvo un equivalente entre 0.37 y 2 centímetros de disminución en promedio de la escala visual análoga en los pacientes que intervinieron con lidocaína en las primeras 4 horas. Pero el efecto a las 24 horas en realidad
no fue clínicamente significativo, aunque fue estadísticamente significativo, se vio solamente una disminución entre 0,1 y 0,4 centímetros en la escala visual análoga. Entonces, la efectividad analgésica, pues en realidad, según este estudio, no es la que esperaríamos. En cuanto a la recuperación intestinal, pues sí se encontró una disminución con un RR de 0,37, pero en realidad, pues, dado las características de los estudios que fueron bastante heterogéneos, porque pues se utilizaron muchas dosificaciones y muchos esquemas para la aplicación de esta lidocaína de forma sistémica, pues no permitieron dar una evidencia de un nivel contundente respecto a esta utilidad. Sí se le encontró efecto, pero en realidad la evidencia no es muy fuerte. También evidencia baja para la disminución de náusea y vómito postoperatorio, y en realidad la disminución de consumo en promedio de miligramos de opioides fue en promedio 4,52 miligramos más bajo que el grupo control. Que pues en realidad lo que dicen en el estudio es que aunque es una diferencia estadísticamente significativa, no vendría siendo una diferencia clínica contundente, ¿cierto? Con un nivel de evidencia bajo. Otro pues de los coadyuvantes analgésicos, el magnesio. El magnesio se le ha descrito una acción sinérgica debido a que tiene un punto de acción común a nivel del receptor de NMDA, N-metildiaspartato. En realidad, pues los estudios no son muy abundantes. El metaanálisis pues, más reciente que encontré fue donde sí hubo más o menos una disminución estadísticamente significativa de 7,6, casi 8 miligramos en el grupo de intervención que fue con magnesio contra placebo. Casi 8 miligramos del consumo de morfina en 24 horas. Pues, ¿cuál es la debilidad? Que fue un estudio también heterogéneo, por lo cual pues, las conclusiones no tienen una validez contundente, y en promedio una disminución de morfina al 24%. O sea, la efectividad teóricamente existe, pero pues este estudio no nos permite dar una recomendación contundente. La dexametasona también, pues, teniendo en cuenta sus potentes efectos antiinflamatorios, pues también se ha interrogado si en realidad tiene papel o no en el marco del tratamiento del dolor agudo posoperatorio. Este metaanálisis en 2013 trató de aclarar esto, el impacto del uso de dexametasona en la analgesia posoperatoria y los efectos adversos. Y en realidad, en este estudio, que involucró 5.790 pacientes, se requirió una dosis mayor a 0,1 miligramos por kilo, que es una dosis superior a la que usualmente se usa para la profilaxis de náusea y vómito posoperatorio, para lograr un efecto clínico. Pero en realidad el efecto fue menor al que se pensaba. Este es el puntaje en escala visual análoga 24 horas. Pues en realidad una diferencia media de 0,48 en promedio se disminuyó casi 0,5 milímetros de la escala. En realidad es también un hallazgo que muestra un impacto clínico no significativo, aunque en realidad sí fue un impacto estadísticamente significativo, clínicamente no se considera así, y adicionalmente pues un estudio heterogéneo. El consumo de morfina a las 24 horas, en este caso, en promedio fue una disminución de 2,3 miligramos en el grupo intervención con dexametasona, lo que en realidad también no muestra pues, un impacto clínico significativo. No hubo relación con una alteración en los procesos de cicatrización, pero sí, como efecto adverso, se observó en los pacientes que había una alta tasa de hiperglicemia asociada,
por lo cual pues riesgo-beneficio, la evidencia no apoya su uso de forma sistémica. La ketamina. La ketamina, hay que decir que pues en los últimos años ha tomado una relevancia clínica importante, porque pues, como sabemos, tiene un efecto analgésico potente mediado por el antagonismo de los receptores NMDA. Pero, si ustedes recuerdan, como lo mencioné al principio, uno de los receptores involucrados en el fenómeno de hiperalgesia y de secundaria y de sensibilización central es precisamente el NMDA. Por eso es que se ha visto que puede ser una herramienta útil, no solo como una estrategia ahorradora de opioides, que es lo que busca la estrategia de analgesia multimodal, sino también se ha estudiado si tiene un efecto en esa disminución de la sensibilización. Estos son algunos de los estudios y metaanálisis que sugiere la guía de consenso para el uso de ketamina intravenosa para el manejo del dolor agudo postoperatorio de la Sociedad Americana de Anestesia Regional. Hay una guía para su uso de forma intravenosa que pues pueden consultar con esa referencia. Y en realidad los estudios acá mencionados sí hablan de una efectividad clínica y estadísticamente significativa en su uso sistémico, principalmente en la cirugía de tórax, abdomen superior y ortopedia. Tiene en promedio una disminución del consumo de opioide entre 40 y 45%, lo cual también tiene un impacto clínico relevante teniendo en cuenta pues, que uno de nuestros objetivos es ese, disminuir el consumo de opioides. Otro impacto significativo es que se ha relacionado con mayor efectividad en el dolor, no solo en reposo, sino también que tiene impacto en el dolor funcional y con el movimiento. Este es el último pues, metaanálisis, uno de los últimos metaanálisis que encontré acerca del uso de la ketamina intravenosa para el manejo del dolor agudo posoperatorio en los pacientes. 130 estudios, 8.341 pacientes. Y en realidad los outcomes o los resultados que se buscaron fue, uno, el consumo de opioides. En realidad, sí hubo un impacto a las 24 horas, un promedio de casi 8 miligramos en el grupo que recibió ketamina y 12.6 miligramos menos de requerimientos a las 48 horas, con nivel de evidencia moderado. Y la intensidad del dolor a las 24 y 48 horas también se disminuyó de forma significativa, en promedio entre un 20 y un 30%, teniendo en cuenta esos intervalos de confianza. También hubo impacto en el dolor o movimiento a las 48 horas, aunque en realidad pues lo que se encontró por la heterogeneidad de los estudios, la calidad de evidencia fue baja. Entonces sí hay apoyo en la evidencia para su uso como ahorrador de opioides y tiene una alta efectividad analgésica. Y lo otro que pues muchos se preguntan es la tasa o la frecuencia de efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, sobre todo relacionados con delirium, con agitación psicomotora, pues por los efectos conocidos psicotrópicos que conocemos del medicamento. Y en realidad comparando el grupo control contra los que se les administró ketamina, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, o sea, casi la misma tasa de complicaciones en los que no recibieron ketamina y en los que recibieron ketamina, que básicamente la describieron como sedación o agitación psicomotora o alucinaciones visuales, pero no encontraron diferencia en ninguno de los dos grupos, por lo cual pues la seguridad en el espectro de efectos adversos es buena. ¿Qué indicaciones nos da esa guía que les mencioné para el uso de ketamina IV en el manejo del dolor agudo posoperatorio? Pues lo que básicamente dicen es el manejo del dolor moderado a severo posoperatorio, una grave recomendación B. Manejo del dolor en pacientes dependientes y tolerantes a opioides, por lo que vimos que es una estrategia bastante efectiva para disminución del consumo de opioides. Pacientes con obesidad no obstructiva del sueño también, si buscamos disminuir
en ellos el uso de opioides por los efectos adversos y sobre todo el aumento de la probabilidad pues, de depresión respiratoria es una estrategia también recomendada que un grado de evidencia menor. Y pues se interroga el uso de su uso a nivel de la a nivel de profiláctico o de tratamiento como analgesia preventiva para la sensibilización central. Contraindicaciones, básicamente la enfermedad cardiovascular no controlada, la hipertensión arterial no controlada, la disfunción hepática severa porque su metabolismo principalmente se da a este nivel, y infusiones sostenidas a largo plazo sí se han relacionado con un aumento de las enzimas hepáticas, por lo cual pues, se sugiere un monitoreo de las mismas. Un aumento de la presión intracraneana, un aumento de la presión intraocular y el embarazo. Dosis recomendada. En realidad el rango terapéutico, a diferencia de la lidocaína, es bastante amplio. El rango de anestesia general, con las dosis usadas sobre todo pues, para inducción y mantenimiento, se ubica entre 9.000 y 25.000, perdón, ahí me equivoqué, 25.000 nanogramos sobre mililitro. La dosis perdón, pero las dosis analgésicas, pues en realidad están en torno entre los 100 y de los 200 nanogramos sobre mililitro. Dosis bolo se recomienda más o menos 0.3 miligramos por kilo, que es lo que dice la guía, y la infusión, la tasa de función es variable, pero se recomienda inicial entre 0.1 y titular incluso hasta 1 miligramo kilo hora, que ya es una dosis considerable. Pero por lo general las dosis estándar se manejan entre 0.1 hasta 0.5 miligramos kilo hora. Pues este es otro estudio donde se trataba de evidenciar si en realidad ketamina tiene un impacto en la prevención del dolor agudo crónico posoperatorio, perdón, y en realidad lo que se encontró es que sí había una disminución del riesgo. En realidad el estudio pues fue un estudio con resultados homogéneos, los estudios entre sí son comparables, son homogéneos, pero pues si observamos la diferencia estadísticamente significativa fue más para el uso en cirugía abdominal o en cirugía pélvica. Otros metaanálisis posteriores pues no han encontrado una diferencia significativa, sobre todo en la amputación, que es, como vimos, una de las cirugías que más probabilidad tiene de causarla, la cirugía de mama, la cirugía ortopédica y la toracotomía. Y como le digo, pues los datos no son concluyentes, los estudios no son concluyentes. Este estudio del 2015, por ejemplo, no encontró evidencia del efecto de la prevención, evaluando los niveles de dolor a los 3 meses. Los gabapentinoides son otro grupo farmacológico, los bloqueantes de la subunidad alfa-2 delta. Es una subunidad asociada al canal de calcio de la neurona preganglionar en la aferencia primaria a nivel medular, y su función es modular el flujo de iones por los canales activados por voltaje, sobre todo de calcio. Cuando este fármaco, la pregabalina o la gabapentina, se unen a esta subunidad, lo que se genera es una disminución del influjo de calcio, lo que ayuda a disminuir la producción de vesículas y su función a nivel de la membrana de la neurona presináptica, perdón. En realidad, las dosis son muy variables, pero dentro de la literatura en promedio se describen el uso de gabapentina entre 600 y 1200 miligramos y de pregabalina entre 150 y 300 miligramos. En realidad, pues prácticamente uno es el fármaco del otro, pero la gabapentina requiere una dosis más elevada porque pues, su biodisponibilidad por vía oral es muy mala comparada con la pregabalina. Y lo que se ha escrito es que se da 1 o 2 horas preoperatorio con el fin de disminuir el consumo medio de opioides, que es la estrategia principal, y el otro es tratar también de disminuir la sensibilización a nivel central. Las indicaciones que usualmente se ha dado para su uso es pacientes con tolerancia a opioides, uso actual o previo del medicamento y una cirugía mayor con alta probabilidad de dolor intenso o probabilidad de un dolor
crónico posoperatorio. Pero en realidad pues lo que pues he visto y encontré es que pues cada vez la evidencia no se muestra muy a favor de su uso de forma rutinaria en estas indicaciones, aunque pues en la guía de dolor agudo que yo envié en el correo pues sí se describe su uso, sobre todo en procedimientos pues con una alta incidencia de dolor severo posoperatorio. En realidad, los estudios de los últimos años han visto que el balance riesgo-beneficio no es muy favorable para el uso de gabapentina. ¿Por qué? Porque pues, lo que se encuentra es que en realidad el ahorro promedio de opioides no es estadísticamente o clínicamente significativo en los hallazgos sugeridos pues, por este metaanálisis del 2017. Más o menos en promedio 5.8 miligramos de ahorro de morfina en promedio en los pacientes que recibieron pregabalina o gabapentina, pero los efectos adversos asociados al uso de este medicamento, evento adverso serio que definieron como sedación profunda, somnolencia, prolongación de estancia y readmisión hospitalaria, fueron bastante frecuentes, un RR2.85, un estudio pues que fue, sus resultados son comparables, lo que pues lleva a decir que en balance riesgo-beneficio no sale muy a favor del uso sistemático pues, de la pregabalina. No quiere decir que no se use, pero su uso debe estar claramente establecido y bajo un protocolo específico para cirugías que básicamente van a tener un muy alto riesgo de desarrollo de dolor crónico posoperatorio o intensidad bastante elevada. Los AINES en realidad no ha habido pues como un avance en cuanto pues a creación de moléculas diferentes. En realidad los AINES clásicos o los bloqueantes no selectivos o inespecíficos de la COX son los que disponemos usualmente. Pero pues en los últimos años han tomado pues algo de relevancia los inhibidores selectivos de la COX-2, que son los que inhiben la enzima inducible, que es la que está más involucrada en la respuesta inflamatoria, ¿cierto? En la transformación del ácido araquidónico en prostaglandinas. Entonces se ha planteado que esa selectividad de analgesia antiinflamatorio, evitando los efectos adversos de inhibir la COX-1, sobre todo en la agregación plaquetaria y en la, y en la, y en la producción pues, de hemorragia a nivel gastrointestinal y úlceras a este nivel, pues daría un perfil de seguridad adecuado a estos medicamentos. Como ya les había dicho, en realidad los efectos adversos de la COX-2 se han relacionado sobre todo con eventos isquémicos intraoperatorios, infarto pues, agudo de miocardio, en general un aumento del riesgo cardiovascular, por lo cual en este grupo de pacientes no está recomendado. Y lo otro pues es también el aumento de la incidencia de la falla renal en pacientes susceptibles, pero en realidad los estudios no muestran un aumento o una diferencia en el efecto analgésico si se comparan los dos grupos. La selección sería más específica o más orientada de acuerdo a los efectos que queremos evitar. Se ha descrito pues que su efecto de opioides pues, es clínica y estadísticamente significativo. Y los estudios sobre analgesia multimodal hay abundantes en la combinación entre opioides y antiinflamatorios no esteroideos, pero en realidad la literatura es escasa comparando, a excepción de la combinación entre paracetamol y ibuprofeno, en realidad no hay muchos estudios que comparen la efectividad de mezclar 2 y hasta 3 medicamentos distintos, no solo AINES, sino distintos. Entonces, en realidad la evidencia
paradójicamente dentro de la analgesia multimodal no es muy abundante. Se describe sus efectos teóricos, pero una de las debilidades que se le encuentra es eso, que precisamente no hay unos estudios que avalen cuál es la mezcla ideal o cuál es el gol estándar o cuál es la que mejor deberíamos de usar o cuál funciona para un procedimiento específico. Los NNT, que es el número necesario a tratar para disminuir el 50% de la intensidad del dolor, en realidad, pues como vemos, la efectividad de los AINES es muy elevada. El diclofenaco que nosotros usamos usualmente tiene un NNT de 2, casi tratar 2 pacientes para lograr el efecto deseado, lo cual pues da un perfil de efectividad elevado. Sin embargo, los contradictores, sobre todo de este análisis, lo que alegan es que el efecto del medicamento varía de acuerdo a la intensidad y el procedimiento quirúrgico, que es algo que vamos a ver más adelante. La técnica regional en realidad es uno de los avances que se ha dado en los últimos años, casi desde los años 80 hacia acá. Su avance sobre todo inicialmente en las técnicas neuroaxiales, con el bloqueo epidural, espinal y la anestesia y analgesia epidural continua, pues han sido por muchos años el gol estándar de manejo para no solo el manejo anestésico intraoperatorio, sino también para el manejo del dolor agudo posoperatorio, sobre todo en procedimientos grandes o con alta intensidad de dolor y de gran magnitud. Después de los años 1990, en realidad la evolución ha sido hacia el advenimiento de los bloqueos perineurales, sobre todo en la cirugía de extremidades, aunque también se pueden aplicar a nivel del tórax o a nivel de la pared abdominal. Y en realidad pues se ha descrito casi un bloqueo en cada sitio del cuerpo. Y actualmente incluso ya la selectividad no es incluso a un bloqueo de troncos nerviosos, sino ya incluso a ir a nervios específicos, como en este caso el bloqueo del canal de los aductores, que nos va a dar una analgesia muy localizada a nivel de la rodilla. Se ha descrito incluso ya la aparición de la bupivacaína liposomal, la cual su característica principal es un aumento en la duración de su efecto medio, pero los estudios solamente pues hasta el momento la han descrito como uso de anestesia infiltrativa a nivel local, pero su uso a nivel de anestesia regional, sobre todo en anestesia de nervios periféricos, todavía no están en curso. La técnica epidural en realidad, como les dije, fue el gol estándar por muchos años para el manejo analgésico, pero con la evolución sobre todo de las técnicas mínimamente invasivas, sobre todo para procedimientos a nivel del tórax y a nivel de la cavidad intraabdominal, indudablemente han influenciado en una disminución de su uso rutinario por una disminución en su necesidad para controlar el dolor. Pues la magnitud del trauma quirúrgico pues evidentemente es menor con el uso de estos nuevos abordajes quirúrgicos. Las técnicas regionales, el surgimiento de estas en los últimos años en realidad han demostrado una efectividad similar comparada con las técnicas neuroaxiales y fuera de eso con un espectro riesgo-beneficio menor, comparando las complicaciones pues que pueden ser un poco más frecuentes en la técnica, sobre todo neuroaxial. Otra de los argumentos o de las razones por las cuales no se ha disminuido su uso rutinario es una alta tasa de fallo descrita entre el 20 y 30%. También puede limitar la movilización o la rehabilitación postoperatoria en los esquemas de ERAS. Su uso involucra lo que llaman la peridural o la epidural ambulante o caminante, porque se requiere que el paciente pueda caminar para fomentar y mejorar su rehabilitación. Eso pues implica que se tenga un monitoreo estrecho y por personal capacitado
lo cual muchas veces pues, no es posible. Uno de los ejemplos es el advenimiento del bloqueo paravertebral para manejo del dolor agudo posoperatorio durante toracotomía, comparado en este estudio contra la analgesia epidural torácica. Y en realidad, lo que podemos ver en este metaanálisis es que no hay diferencia entre el grado de severidad de dolor si usamos la técnica paravertebral o la epidural torácica. En realidad, podemos concluir que su efectividad analgésica es igual. Adicionalmente, las complicaciones mayores, sobre todo a nivel respiratorio, también son comparables entre las dos técnicas. Eh, no hay una mayor presencia de complicaciones, sobre todo respiratorias, con el uso del bloqueo paravertebral, lo que habla de también una buena eh, efectividad de la técnica, pero pues lo que favorece pues, en este metaanálisis es el perfil riesgo-beneficio. Sí se encontró algo más de presencia de complicaciones menores, sobre todo en los pacientes relacionados con fenómenos de hipotensión, en este caso. Los bloqueos perineurales ampliamente han demostrado su superioridad sobre los opioides sistémicos y en la efectividad del manejo agudo posoperatorio. Su limitación está dada por la duración del efecto, pero en realidad lo podríamos superar con el uso de catéteres perineurales. Ese es sería el principal objetivo, no limitar la analgesia a unas horas, sino con el uso de los catéteres perineurales extender su efecto principalmente para evitar la sensibilización a nivel central. Se ha visto que los bloqueos perineurales, al igual que la ketamina, pero sí hay una mejor evidencia sobre los bloqueos perineurales, son efectivos para disminuir el grado de sensibilización central. Sin embargo, hay que tener en cuenta que como vimos, el dolor agudo posoperatorio pues es un fenómeno bastante complejo con múltiples dianas farmacológicas, por lo cual en realidad la estrategia multimodal debe favorecer el uso de diferentes medicamentos para impactar en diferentes sitios, por lo cual no implica que por el hecho de que hagamos un bloqueo de un nervio periférico no usemos los otros elementos de la estrategia con el fin de generar un efecto sinérgico y disminuir esa sensibilización. El mejor balance de beneficios ya lo comentamos, y con el uso de la técnica de Coya en realidad la tasa de fallos sí se ha disminuido. ¿Cuál es la debilidad? Y es uno de los puntos a mejorar, es que se debe extender su uso, porque pues con lo que les expliqué anteriormente, en realidad sí hay un muy buen perfil de seguridad para su uso de forma rutinaria en todos los casos posibles. En las guías de manejo, una de las guías que envié y compartí, la guía americana, en realidad este ha sido también uno de los avances en el manejo del dolor agudo posoperatorio, porque si vemos pues en realidad la mezcla de los múltiples analgésicos, como les comenté, no hay una evidencia clara de cuál es la mezcla ideal o cuál es el esquema a utilizar, y las guías en general han caído en eso. Si nosotros observamos, pues aunque dan una referencia específica por procedimientos, son procedimientos muy amplios, dan unas recomendaciones muy amplias, no específicas, y en realidad la eficacia analgésica se ha demostrado que varía de acuerdo a los procedimientos. Hay características variables del dolor, hay dolores de diferente origen de acuerdo al procedimiento, más visceral que somático, o hay mezcla de los dos, o hay procedimientos que pueden tener un alto riesgo de avanzar un dolor crónico postoperatorio, por lo cual, aunque existen las guías, lo que se ha visto es que se debe avanzar más hacia un manejo específico del dolor por procedimiento. Este es la estrategia, el prospect, el manejo del dolor específico por procedimiento de la Sociedad Europea de Anestesia Regional y Terapia para el Dolor, un grupo multidisciplinario creado desde el 2008 por
anestesiólogos y cirujanos con el fin de dar recomendaciones para procedimientos quirúrgicos específicos, que esa es su principal ventaja. Y la otra es que no solo dan recomendaciones para la analgesia, la técnica analgésica multimodal, sino también recomendaciones específicas desde el punto de vista quirúrgico, que obviamente la técnica quirúrgica es un factor fundamental para poder controlar el dolor y fuera de eso también evitar el avance al dolor crónico posoperatorio. Hay una alta necesidad de evidencia de alta calidad para cada procedimiento específico y este grupo, por medio de revisiones sistemáticas y revisiones por medio de metaanálisis que hacen de forma periódica, en realidad tratan de dar un tratamiento específico guiado por algoritmos, tratando de dar mezclas analgésicas específicas para el procedimiento. ¿Qué justificación tiene su creación? En realidad la pobre calidad de la analgesia posoperatoria es evidente en la literatura actual. El pobre uso de técnicas de anestesia regional, las cuales son casi procedimiento específico. Lo cual buscan es estimular el uso de estas técnicas de anestesia regional. La sobreutilización de opioides actual. La idea es buscar evidencia específica para cada procedimiento. Por ejemplo, si es un procedimiento con alto riesgo de generar un dolor neuropático o un dolor crónico posoperatorio, se busca evidencia específica de mezclas de fármacos analgésicos que traten de disminuir o que muestran la mejor evidencia para disminuir esa incidencia en ese evento en ese procedimiento. Las consecuencias deleterias del dolor específica para cada procedimiento es diferente, no es lo mismo el dolor, las consecuencias del dolor de una apendicectomía, que son pues deleterias para el paciente, obviamente, pero son diferentes a las consecuencias del dolor en una toracotomía, que podrían involucrar una disminución, como vimos, de la función respiratoria, una limitación de la movilidad diafragmática, de la tos, un aumento de las complicaciones, necesidad de ventilación mecánica, en fin. Tener en cuenta un manejo específico para las cirugías de alto riesgo de dolor crónico posoperatorio, y uno de sus objetivos principales es cambiar el objetivo de la analgesia, no solo buscar control de un valor absoluto, de un EVA, de una escala visual análoga, sino buscar como objetivo principal la mejoría funcional y el movimiento, que es lo que va a favorecer, en fin último, la recuperación del paciente. Esta es pues la referencia, es una página de internet, no, se me olvidó agregar ahí la dirección, pero en realidad pues si ponemos el prospect en Google nos sale y estas son las recomendaciones específicas en este momento para los procedimientos quirúrgicos que el grupo ha identificado más frecuentemente realizados. Si entramos, por ejemplo, a la toracotomía, lo que vamos a encontrar es una guía pues, basada en la evidencia con intervenciones directas a nivel preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. Muchas de ellas incluso, como aquí vemos en pantalla, con diagramas claros y fluidos, lo cual nos va a ayudar a planear de forma muy bien definida y en luz a la medicina basada en la evidencia de la mejor técnica analgésica para el tratamiento perioperatorio de ese paciente. Entonces, pues respondiendo a la pregunta de pues, si hemos avanzado o no, pues en realidad desde el punto de vista farmacológico, pues no ha habido un avance significativo en la creación de nuevas moléculas, pero en realidad es que no tenemos claro, son efectivas, pero en realidad lo que tenemos que aclarar es cuál es el sinergismo ideal de ellas y sobre todo el sinergismo específico al procedimiento. Ese avance de buscar un tratamiento específico entre el tratamiento terapéutico y el procedimiento quirúrgico, pues es uno de los avances principales que no solo el ERAS propone, sino también grupos como el Prospect proponen. Y lo otro es que indudablemente el uso de la técnica regional tiene unas ventajas indiscutibles, sobre todo pues con el ahorro de opioides, con la satisfacción del paciente, con la mayor tasa de recuperación por la facilidad para hacer
terapia y rehabilitación física en estos pacientes, sobre todo pues en los pacientes de ortopedia, que son una de las cirugías más dolorosas. En realidad sí vemos avances en estos aspectos. Esto es pues lo que les tenía para comentar el día de hoy. No sé qué otros comentarios tengan. Muchas gracias por la atención.